Gustavo Reyes presentan el informe de perspectivas para este año del IERAL y también el análisis de lo que sucedió. ¿En qué punto cree que estamos después de haber superado la pandemia, básicamente con todas sus restricciones, y se puede pensar con los sectores más activos funcionando? ¿Y qué sectores se quedaron en el camino, no? Bueno, yo te diría que el único que no está full es el sector turístico, digamos, básicamente por una pérdida de conexiones aéreas que ha tenido Mendoza muy importantes, y Dios quiera que eso se pueda recuperar. El resto de los sectores no es que se ha recuperado totalmente, pero se han recuperado bastante, y eso tiene que ver con varias cosas. La primera es una obvia, es que 2020 buena parte de la economía estuvo cerrado, nosotros estuvimos encerrados y la economía no podía funcionar. Entonces ya mitad del 2020, la segunda parte, cuando se empezó a desconfinar, la economía empezó a rebotar, y eso se notó muy fuerte en el 2021 cuando uno hace la comparación con el año anterior. El otro fenómeno, obviamente, en Argentina. A Argentina le pasó exactamente lo mismo, pero además tuvo dos cosas adicionales. El famoso plan platita, digamos, antes de las elecciones, que le dio un condimento especial, aunque terminó con más inflación, más dólar y más inestabilidad de la economía. Y la otra cosa, el contexto internacional. La verdad es que todo el mundo rebotó, pero los precios de Argentina y los precios de Mendoza también subieron bastante el año pasado, los precios de las exportaciones nuestras. Mira, los precios en promedio, no tenemos una serie tan larga de todos los precios de Mendoza, pero el promedio de precios de exportaciones de Argentina es el mejor de los últimos 30 años que tuvimos, el segundo mejor de los últimos 30 años. Todo eso te llevó a un rebote muy importante. Bueno, esa situación que vimos en el 2021 no la podemos replicar para nada en el 2022. Por varias razones, digamos. La primera es que ya no hay nada para desconfinar. O sea, el año pasado terminamos casi ya en la normalidad. Cuando uno ve los índices de movilidad, estamos casi exactamente igual en los niveles de prepandemia, es decir, no vas a tener ese empujón que tuvimos el año pasado. El segundo, yo te diría que el mundo es totalmente distinto. Estamos viendo las amenazas enormes. Las amenazas empezaron con una mayor inflación en todos los países empezaron a subir las tasas, y esas son muy malas noticias, no solamente para Argentina, para todo el mundo. Pero bueno, eso se complicó muchísimo más, obviamente, con la guerra de la locura esta que está pasando entre Rusia y Ucrania, donde además del enorme problema, la gravedad brutal desde el punto de vista humanitario, desde el punto de vista económico también es malísimo. Por más que Argentina tenga algunos precios como el del trigo que hayan mejorado, los fuertes aumentos en los precios energéticos, del gas sobre todo, del petróleo también, bueno, claramente complican en neto a la Argentina muchísimo más de lo que le pueden beneficiar. Y al mundo, imagínate, precios de energía más caros, precios de alimentos más caros, menor financiamiento, inestabilidad, incertidumbre, problemas en el comercio internacional, obviamente se va a desacelerar mucho más de lo que se pensaba. Y en el contexto nacional también, digamos, tenemos enormes desafíos. El más importante de todos es el desafío con el Fondo Monetario Internacional. Hoy la Argentina está en una situación de suma debilidad. La tasa de inflación es enorme, entre el 4 y el 5% mensual. El Banco Central prácticamente no tiene reservas. El mundo, como decíamos, está complicadísimo. Y encima el gobierno, después de las elecciones, terminó bastante débil el gobierno nacional. ¿Ese combo qué te da? Bueno, un combo que si caes en default por primera vez con el Fondo Internacional, bueno, la verdad que el escenario puede ser muy inestable. Y te diría que es el principal objetivo del programa con el fondo, tratar que la economía no explote. Ese es el primer objetivo. ¿Por qué? Y porque no va a haber ningún tipo de reformas estructurales, por lo tanto ningún inicio de la solución de los problemas que tiene hoy la Argentina. La tasa de inflación va a ser igual o quizás más alta que la que tuvimos el año pasado, porque el dólar oficial está creciendo a mayor ritmo, las tarifas están creciendo a más ritmo. Entonces lo que vemos es un escenario donde la inflación va a ser más alta, no se solucionan los problemas. Entonces el sentido del acuerdo con el fondo, fíjate, no se avanza nada en esto,
pero si no tuviéramos ese acuerdo con el fondo, el escenario podría ser demasiado inestable y peligroso. Claro, resulta además irónico que el gobierno reafirme la idea de no reformar nada, como si fuese bueno, y en realidad esto lo ven ustedes como un efecto de contención interna partidaria, o cuál es la idea de que el gobierno decida no cambiar nada de lo que hay que cambiar, justamente, ¿no? Bueno, yo te diría que pasaron 2 años desde que inició en la pandemia de por medio, pero la verdad que no se avanzó mucho. Es decir, la intención del gobierno no está clara de avanzar en ese tipo de reformas estructurales. Pero más allá de si tenga o no tenga las ganas o las intenciones de hacer reformas estructurales, hoy el gobierno está muy débil. Entonces es impensable en un gobierno tan débil que pueda hacer reformas estructurales como la del mercado laboral, como la del mercado, la del sistema previsional o el sistema impositivo o la relación que tenemos con el mundo. Entonces, en un contexto así, yo te diría, un gobierno tan débil es un enorme problema porque no puede encarar ese tipo de cosas. Y las mismas palabras de la gente del fondo lo han dicho, digamos, este es el acuerdo el que se puede hacer más o menos. Y no se piden reformas estructurales, yo te diría pensando en ese tipo de restricciones que hoy tiene la economía, que tiene el gobierno, perdón. Y viniendo a Mendoza, que estamos muy atados a lo que pasa a nivel nacional, es casi un sueño mendocino, parte de nuestro relato provinciano, pensar que estamos bien o que somos mejores. No hay forma de despegue, ¿no? De creación de empleo privado. ¿Qué habría que hacer para que el Estado tiene un rol que cumplir para promover a la actividad privada o no? Bueno, mira, como vos decís, digamos, la política económica local no maneja el dólar, no maneja la inflación, la tasa de interés, es muy poco lo que maneja. Entonces, el escenario macro es muy poco lo que puede hacer. Ahora, sí tiene una herramienta enorme, que es un impuesto, que es el impuesto a los ingresos brutos, que para que te des una idea, además de ser el impuesto más nocivo que tiene la economía, es el tercer impuesto que tiene la economía. El primero es IVA, después ganancia y después ingresos brutos. O sea que tiene un impacto enorme sobre la economía. Bueno, en ese impuesto tan malo, Mendoza está entre los primeros lugares. Es verdad que en los últimos años ha venido bajando ese impuesto, pero como había subido tanto, igual seguimos muy alto. Y el gran problema de tener un impuesto con alícuotas tan altas en términos comparativos con otras provincias es que en Mendoza, mientras más intensivas son las actividades en trabajo, las alícuotas de ingresos brutos son más altas. Es decir, que se castiga el empleo a las actividades intensivas en empleo. Entonces, fíjate, ahí tenés como casi algo obvio que tenés que hacer. ¿Por qué? Porque si vos ves el empleo, la verdad que con la reactivación que hubo casi no se movió el empleo formal privado. Pero esto pasó no solamente el año pasado. Si vos ves los últimos 10 años, cayó 3%. Últimos 10 años el empleo formal privado en Mendoza cayó 3%, mucho más que el promedio nacional. Y la población crecía al 1% cada año, entonces imagínate, tenemos proporcionalmente muchísimo menos empleo. Y si encima la política tributaria está desincentivando o pegándole un palazo a las actividades más intensivas en trabajo, bueno, la recomendación es clara, digamos. Tenés que tratar de bajar ingresos brutos a cambio de la contratación de empleo. Esa es una propuesta que hicimos el año pasado con la gente del CEM, se presentó al Consejo Económico Social, al CEAS. ¿Y en qué consiste la propuesta? Bueno, es muy simple. La propuesta es, como Mendoza tiene alícuotas muy altas, es llevar a lo largo de 4 años esas alícuotas al nivel de cada actividad económica comparado con la provincia que competimos. Por ejemplo, en vino sería con San Juan. En turismo, bueno, tenemos varios. Tenemos Córdoba, también San Juan, obviamente Salta. Es decir, llevarla a esos niveles a lo largo de 4 años. Pero no bajar impuestos por bajar, porque en este contexto de enorme incertidumbre, si vos bajás ingresos brutos, bueno, los empresarios se alivian, pero difícilmente contraten empleo permanente. Entonces, la propuesta es justamente lo que bajás, lo que dejan de pagar de ingresos brutos, solamente lo pueden computar para contratar nuevo empleo.
Es decir, si dejas de pagar 10 de ingresos brutos, podrías contratar a 10 personas pagándole $1 o a una persona que le pagues 10. ¿Me entendés? De esta forma es como que es un fuerte incentivo. Si eso se hace a lo largo de 4 años y con un gasto público ordenado, ¿qué quiere decir ordenado? ¿Cómo ha venido en los últimos años? No mucho más. En la propuesta con el CEN están los detalles. Bueno, las cuentas fiscales no se desequilibran. ¿Por qué? Porque hoy están en muy buen estado las cuentas fiscales. Entonces, estarías ayudando muy fuerte al empleo privado, que son los empleos que tienen buenos salarios, a pesar de no tener los instrumentos directos, porque la legislación laboral es a nivel nacional, los impuestos al trabajo son nacionales, pero de nuevo, por desgracia tenés muchísimos impuestos de ingresos brutos, pero la idea es aprovechar eso a favor. Bueno, ojalá que el Poder Ejecutivo tome alguna iniciativa de estas. Por ahora no ha habido mucho eco, lamentablemente. Muy bien, gracias. Okay.